Mi padre me vendió cuando yo tenía 23 años. Él no lo llamó así. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, la del pata rota que llevábamos 6 años pegando con cinta porque no podíamos comprar una nueva. Y me dijo que un hombre adinerado quería casarse conmigo, que cada peso de deuda que estaba destruyendo a nuestra familia desaparecería si yo decía que sí. Lo dijo como quien sugiere una ruta diferente para llegar a casa. Dije que sí, porque tenía 23 años, porque todavía creía que mi padre era el tipo de hombre que no dejaría que algo catastrófico le pasara a su hija con plena conciencia y cooperación. Quisiera decirte que me di cuenta rápido. Quisiera decirte que fui suficientemente lista para verlo venir. No lo fui. Me tomó 2 años enteros descubrir que la deuda era falsa, que había sido fabricada, cuidadosa y pacientemente, durante 18 meses, por el mismo hombre que luego apareció a rescatarnos de ella. Que la boda era un arma dentro de una guerra de 30 años. Que el hombre con quien me casé conocía el nombre de mi madre décadas antes de molestarse en aprender el mío, y que mi padre, me condujo directo hacia cada pieza de ese plan con los ojos completamente abiertos. Yo nunca fui una novia, fui un movimiento final. Lo descubrí de la peor manera, y así fue exactamente como sucedió. Mi familia tenía el tipo de pobreza que usa camisa limpia, casa, mesa para comer, carro funcional, todo bien por fuera. Pero si sabías dónde mirar, mi madre contando monedas en el estacionamiento del supermercado, mi padre callándose cada vez que el teléfono sonaba después de las 7 de la noche, conversaciones enteras que se evaporaban en el segundo en que yo entraba al cuarto, podía sentir la podredumbre por dentro. Se llamaba Daniel Carter, mi padre. Manejaba una pequeña empresa de construcción que llevaba años sangrando despacio. Malos contratos, malos socios, préstamos encima de préstamos apilados, como el moho que crece detrás de una pared, invisible hasta que todo se derrumba. Mi madre murió cuando yo tenía 19 años, cáncer de mama, rápido. Después de que ella se fue, algo en mi padre simplemente se apagó. Trabajaba, pedía dinero prestado. Envejeció más rápido de lo que los hombres de su edad suelen envejecer. Dejó de mirar a la gente a los ojos de la misma manera. Yo trabajaba de mesera y tomaba turnos en tiendas de ropa, haciendo lo que podía. Él me ocultó los números reales. Yo pensé que era reservado. Pensé que me estaba protegiendo. No era así. Se estaba protegiendo a sí mismo de tener que decirlo en voz alta. Mientras yo trabajaba dobles turnos, él ya estaba en negociaciones. Víctor Hale llamó con anticipación. Pidió venir a nuestra casa. No a un restaurante. A nuestra casa. Eso solo ya era raro. Un hombre de su posición eligiendo ver cómo vivíamos. Y algo en mí lo registró. No le hice caso a esa parte. Llegó usando un abrigo gris marengo que busqué después por pura curiosidad morbosa. $4,000. Tenía 61 años. Cabello plateado. La postura de alguien a quien le han dicho no tantas veces que la experiencia ya no tiene ningún significado. Lo primero que noté, no lo sorprendió nada. Ni la pata pegada con cinta, ni los electrodomésticos viejos, ni yo en un suéter de 2 años que me quedaba un poco apretado en los hombros. Miró alrededor de nuestra casa con la calma pausada de alguien que ya había visto las fotos. Lo segundo, me preguntó sobre mi vida, mis estudios, dónde me imaginaba en 5 años, y asintió ante mis respuestas no con curiosidad, sino con confirmación. Como si yo estuviera verificando cosas que él ya había investigado. Sabía que había abandonado el 2º año de la universidad. Sabía en cuál cadena de tiendas yo había tomado turnos. Mencionó el nombre una sola vez, de pasada, y siguió adelante. Casi no lo capté. Lo capté. Eso debería haber sido suficiente. No lo fue. Hizo la oferta en voz baja, casi con suavidad. Dijo que admiraba a nuestra familia, que llevaba algún tiempo al tanto de nuestra situación. Nuestra situación, pronunciado como un fenómeno climático, impersonal y clínico. Dijo que estaba en una etapa de la vida en la que quería una pareja. Alguien real, alguien con los pies en la tierra, alguien que no fuera de su mundo. Me miró cuando dijo eso, directo, firme.
como si estuviera marcando una casilla que había estado esperando marcar por mucho tiempo. Dijo que si yo aceptaba casarme con él, toda deuda ligada al apellido Carter desaparecería. Hipotecas, préstamos personales, las otras cosas que mi padre le debía a gente que no eran bancos. Todo, desaparecido. Lo presentó sin drama, sin urgencia, como quien presenta algo que ya sabe que será aceptado, porque ya hizo las cuentas. Miré a mi padre. Mi padre estaba mirando la mesa. Ese fue el primer momento en que algo frío me atravesó, y no me abandonó por 2 años. Después de que Víctor se fue, me senté frente a mi padre y esperé a que me dijera que esto era una locura. Dijo, «Es un hombre serio, respetuoso». Dije, «Tiene 61 años». Dijo, «Puede cuidarte». Tomé esas palabras y les presté atención a lo que realmente eran: no amor, no protección, transferencia de responsabilidad. Un hombre moviendo un problema de una columna a otra y llamándolo paternidad. Lloré. Él no. Se quedó sentado con las manos entrelazadas sobre esa mesa rota y explicó, tranquilo, detallado, que el banco estaba ejecutando la casa, que había gente, no bancos, a quienes les debía dinero, que Víctor se había acercado con este arreglo y que él creía, genuinamente creía, que era lo correcto al menos presentármelo. Lo correcto presentármelo. Dije, «Papá, me está comprando». Se estremeció. Una sola vez. Luego se irguió y dijo, «No es eso. Esto es lo que necesitas entender, porque esta es la parte que todavía me provoca náuseas físicas. No estaba mintiendo exactamente, estaba haciendo algo peor. Estaba eligiendo el encuadre que le permitía vivir consigo mismo. Necesitaba que no fuera una venta. Entonces decidió que no lo era. Y una vez que tomó esa decisión privada, nada de lo que yo dijera podía llegar a él. Le había construido un refugio a su conciencia y ahí se iba a quedar. Me dijo que estaría resuelta de por vida. Dijo que nunca tendría que preocuparme. Lo dijo como si la seguridad económica fuera la definición completa de la obligación de un padre. Como si hubiera calculado lo que le debe a una hija y hubiera decidido que la ausencia de pobreza era suficiente. Esperé 3 semanas a que volviera con una respuesta diferente. No volvió. Llamó 2 veces durante esas 3 semanas. Las 2 veces necesitaba saber si yo estaba pensándolo. No si estaba bien, no si él tenía dudas, solo, ¿sigues considerándolo? En la segunda llamada lo escuché. La esperanza en su voz, la esperanza frágil y desesperada de que yo dijera que sí para poder exhalar. Le dije que sí a Víctor Hale. La expresión en la cara de mi padre cuando se lo dije no era de dolor, no era angustia, era alivio. El alivio específico e inconfundible de un hombre que pone algo pesado en el suelo después de cargarlo durante mucho tiempo. Sus hombros cayeron. Las líneas alrededor de sus ojos se suavizaron. Extendió la mano, tocó la mía y dijo, «Todo va a estar bien». Lo dijo por él, no por mí. Necesitaba que la frase fuera verdad para poder dejar de sentir lo que estaba sintiendo. Esa mirada no la he podido olvidar desde entonces. El apartamento estaba en el piso 38, ventanales de piso a techo, la ciudad abajo, pálida y permanente. El portero del lobby aprendió mi nombre la primera semana y lo usaba con una sonrisa particular, no cálida, administrada. El tipo de sonrisa que dice, «Sé exactamente qué arreglo te produjo y te trataré en consecuencia». El closet ya estaba lleno cuando llegué, mi talla, el gusto de él. Seleccionado antes de que yo cruzara la puerta, por una estilista, una asistente, alguien con quien nunca me presentaron. Cachemira, seda, prendas con las etiquetas ya quitadas, porque el precio no era algo en lo que se suponía que yo debía pensar. El mensaje era, «Esto es simplemente lo que usas ahora, no hay nada que decidir». Joyas dispuestas sobre el tocador del baño, discretas, el tipo de discreción que cuesta más que lo ostentoso y lo dice en voz baja, a la gente que sabe leerlo. Víctor no explicó nada. Nunca presentó nada de esto como una elección. El guardarropa simplemente estaba ahí. El horario simplemente era lo que era.
El chofer simplemente era quien me llevaba a los lugares. La información llegaba como hecho establecido. Tenía cita con el peluquero el jueves. Me necesitaban en una cena de donantes el viernes. Teníamos que estar en la gala de la Fundación Aldrich el sábado siguiente. Pregunté, una vez, ¿con cuánta anticipación se programaban estas cosas? Víctor levantó la vista de su escritorio y dijo, con bastante anticipación. Nunca fue cruel. Eso es lo que la gente no entiende de hombres como él. No necesitaba hacerlo. Su control era una estructura social perfectamente mantenida. Desde afuera no parecía control, parecía una vida bien organizada. Las cenas eran donde entendía mi función con mayor claridad. Víctor me presentaba, siempre con la mano en la parte baja de mi espalda, siempre con esa pequeña satisfacción propietaria, como un coleccionista mencionando una adquisición reciente, y la sala respondía de la manera específica que llegué a reconocer. Las mujeres adineradas me miraban como miran algo que les parece lamentable y un poco ofensivo al mismo tiempo. No hostiles, peor, evaluadoras. Como si yo fuera una compra que revelaba más sobre los gustos de Víctor de lo que él había pretendido. Los hombres miraban, entendían al instante y apartaban la vista. Sin juicio, solo reconocimiento. El arreglo era completamente legible para todos en esos salones. Yo era la única que había tardado tanto en leerlo. En un evento de recaudación de fondos, una mujer mayor cuyo esposo ocupaba 3 directorios me preguntó cómo Víctor y yo nos habíamos conocido. Empecé a responder. Ella ya estaba mirando hacia otro lado antes de que terminara la oración. Víctor me corrigió en público exactamente 2 veces. Las 2 tan en voz baja que nadie cerca habría podido identificarlo como una corrección. Una mano en mi brazo, una presión casi imperceptible, 1 o 2 palabras. El volumen de un susurro, el peso de un veredicto. Aprendí a ajustarme antes de que llegara la mano. No tenía trabajo. Víctor consideraba que eso alteraba nuestro horario. No tenía amigas en esa ciudad. Las que había tenido antes del matrimonio vivían en un mundo que ya no correspondía del todo con el que yo había sido trasplantada, y Víctor encontraba razones amables y consistentes, para que esas visitas siempre cayeran en un momento inconveniente. Tenía un teléfono en su cuenta, un chofer que anotaba mis destinos sin que se lo pidieran, personal que conocía mi agenda semanal antes que yo. Y cada domingo mi padre llamaba. Y cada domingo necesitaba que yo le dijera que estaba bien. No lo preguntaba, lo necesitaba. Se quedaba en la línea haciendo charla hasta que yo decía la palabra, y entonces la conversación podía terminar, y él podía dormir sin la incomodidad aplastante de pensar demasiado en lo que había acordado. Decía que estaba bien. 52 domingos. Bien. 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 Pero debajo de esa palabra yo observaba. Catalogaba, porque algo seguía atrapándome en las mismas preguntas. Víctor había sabido demasiado antes de llegar esa primera noche. Trataba mi obediencia como algo ya dado por sentado, y a veces, en medio de una cena o al otro lado del apartamento por la mañana, cuando me miraba directamente, no se sentía como si me estuviera viendo a mí. Se sentía como si estuviera viendo a otra persona. 4 meses después, sábado en la mañana, Víctor en una llamada en su estudio. Puerta abierta 3 centímetros. No estaba escuchando. Estaba pasando por ahí. Escuché, ya no tienes derecho a pedirme nada más, Daniel. Teníamos un acuerdo. Dejé de moverme. No un trato, no un arreglo, un acuerdo. Pronunciado con el peso de algo antiguo. Algo que precedía a este apartamento, a este matrimonio, a todo este año de mi vida. Fui a la cocina. Hice café. Me quedé parada frente a la ventana 20 minutos pensando en mi padre en aquella mesa la noche en que Víctor vino a cenar. La manera en que no lo había sorprendido nada. Ni la compostura de Víctor, ni la precisión de la oferta, ni lo específica y completa que era. Como si hubiera estado esperando que alguien llegara exactamente con esa oferta, por mucho tiempo, quizás por años. Había asumido que mi padre estaba desesperado, acorralado, un hombre sin salidas que tomó la única que apareció. Empezaba a entender que había malinterpretado toda la historia desde el principio.
Una tarde fui al estudio mientras Víctor estaba en una reunión de directorio. No lo revolví. Solo presté la atención cuidadosa y asustada de alguien que sospecha la respuesta y necesita estar segura. Contratos, documentos financieros que yo no estaba en condiciones de entender por completo, premios de organizaciones que no reconocía, un archivero con llave que no toqué. Y entonces una fotografía, vieja, de los 90, ligeramente descolorida. 2 hombres jóvenes parados frente a una casa que se veía casi exactamente igual a la que yo crecí. A uno lo reconocí de inmediato, la postura, la mandíbula, la manera particular en que se sostenía como un hombre permanentemente preparado para el desprecio. Mi padre, riéndose, de 20 y tantos, al lado de un hombre con los ojos de Víctor. La volteé, al reverso, en una letra que no reconocí. Daniel y Vic, verano del 89. Víctor había guardado esa fotografía, en su escritorio, en su estudio, durante décadas. La puse de vuelta donde la encontré. Fui a la cocina y me quedé parada frente a la ventana por mucho tiempo. Empecé a hacerle preguntas a Víctor, con cuidado. Él esquivó cada una con la eficiencia fluida de alguien que ha esquivado esa categoría específica de preguntas muchas veces. Le pregunté si tenía hermanos. Me miró. Esa mirada indescifrable, no del todo alerta, solo consciente, y dijo que no tenía familia que valiera la pena mencionar. Eso no es una respuesta, eso es una puerta cerrada con llave. Llamé a mi padre y le pregunté cómo había conocido originalmente a Víctor. Hizo una pausa demasiado larga y dijo que había sido por negocios, y cambió el tema de inmediato. Esa pausa sola me dijo todo lo que la oración intentaba esconder. Fui a las cosas de mi madre, cajas que había enviado al apartamento y nunca había terminado de ordenar, porque el duelo tiene su propio ritmo, y yo había seguido empujando esas cajas hacia el fondo. Cartas viejas, documentos, la arqueología ordinaria de una vida. Cerca del fondo de una caja que no había abierto en 3 años, un sobre dirigido a mi madre. Remitente, V. Hale, Matasellos, 1991. Mis manos estaban temblando antes de terminar de leer el remitente. Ese fue el momento en que esto dejó de ser una historia sobre deudas. Mi madre había conocido a Víctor, no a través de mi padre, antes. Las cartas no eran explícitas, pero tenían la calidad específica de cartas entre 2 personas que habían sido algo el uno para el otro y luego dejaron de serlo. Una formalidad cuidadosa. Palabras elegidas con la precisión de personas que manejan algo doloroso, siendo extremadamente controladas con la forma de cada oración. Tejido cicatricial disfrazado de correspondencia. Víctor había querido a mi madre. Mi padre se había casado con ella. La herida entre ellos nunca fue solo dinero, ni negocios, ni alguna pelea de herencia por la fortuna de su padre. Era más antigua que todo eso, y era ella. Ella era la lesión original. Todo lo demás, los pleitos comerciales, la deuda, los 30 años de silencio, había crecido a partir de esa primera herida. Pensé en todas las veces que Víctor me había mirado de esa manera particular, la manera que me hacía sentir invisible, como si me estuviera mirando a través de mí hacia algo más antiguo. Pensé en las primeras palabras de mi padre después de que Víctor se fue aquella noche. Es un hombre serio. Respetuoso. No, esto es extraño. No lo conozco bien. Él había sabido exactamente quién era Víctor. Había conocido la historia. Había mirado a su hija. La hija que aparentemente se parecía suficiente a su esposa muerta como para importar, y había hecho su cálculo. Cuando eso me cayó de lleno, no se sintió como un corazón roto. Se sintió como si me estuvieran extirpando algo quirúrgicamente. No me había fallado en un momento de debilidad, o miedo, o desesperación. Había tomado una decisión deliberada. Había mirado lo que tenía, lo que le estaban pidiendo, y había decidido que yo era un precio aceptable. Envuelto en el lenguaje de la necesidad para poder vivir con eso. Elegí un martes en la noche, tranquilo, sin vino, sin preparativos. Puse la fotografía sobre la mesa entre nosotros y miré a Víctor directamente. Dime quién es Daniel Carter para ti en realidad.
Él miró la fotografía. Me miró. Y por un momento, una grieta finísima en 30 años de compostura perfecta, algo cruzó su cara. Algo viejo y sin resolver, y más en carne viva que cualquier cosa que yo le hubiera visto. Luego se selló de nuevo. ¿Dónde encontraste eso? Responde la pregunta. Se recostó hacia atrás. Pude verlo calculando. Los engranajes visibles con la máscara quitada. Luego, Daniel es mi hermano. El cuarto no quedó en silencio. Fue como si el cuarto en el que había vivido 2 años girara 3 grados y se revelara como siempre haber sido un cuarto completamente diferente. Cada cena, cada evento, cada momento del desprecio de Víctor hacia mi padre, el desprecio específico y visceral que solo es posible entre familia, cada momento de la deferencia practicada y de toda la vida de mi padre, todo reclasificado en segundos. Víctor no había tropezado con un contratista en apuros, había observado cómo su hermano se derrumbaba, y luego, callada y pacientemente, había construido la arquitectura para ofrecerle una salida. Una salida que a Víctor no le costaba nada económicamente, y que le daba lo que había querido desde 1991. ¿Por qué? Pregunté. Estuvo callado por mucho tiempo. Luego, tu padre me quitó algo de lo que nunca me recuperé. Esto era lo más cerca que podía construir de un equilibrio. Sin calor, sin drama. El tono de alguien leyendo un libro mayor. Una deuda de 30 años, finalmente saldada. Aritmética. Yo nunca había sido una novia para ninguno de los dos. Había sido un acuerdo final. No grité. No lloré frente a él. Fui al cuarto, me senté en el borde de la cama y pensé. Fría, específica, más enfocada de lo que había estado en 2 años. Había vivido con el hombre más controlado de cualquier sala durante 2 años. Había visto cómo construía el poder, cómo lo mantenía, cómo usaba la imagen, el acceso y la arquitectura de la respetabilidad como un arma. Y había aprendido, sin querer hacerlo, de la manera en que aprendes el diseño de una casa en la que vives, exactamente dónde estaban las paredes de carga. Tenía 4 semanas antes de que ciertos documentos financieros rotaran. Usé cada día de ellas. Fotografié todo lo accesible en ese estudio. Contratos, correspondencia interna, registros de arreglos con socios comerciales que no eran legales en nuestro estado. Grabé una conversación durante una cena. Víctor, 2 socios, una discusión sobre pagos canalizados a través de subsidiarias, en un teléfono que él nunca había visto, comprado en efectivo, registrado con una dirección de correo que no le significaba nada a nadie. Llevaba 6 meses construyendo en silencio una cuenta separada. $50 aquí, 80 allá, sacados cuidadosamente del presupuesto doméstico en cantidades que caían por debajo del umbral de lo notable. Contraté a mi propia abogada a través de un despacho sin ninguna conexión con Víctor. Me dijo que lo que tenía era suficiente para empezar. Me acerqué a una periodista que llevaba 2 años intentando descifrar la empresa de Víctor y seguía chocando con muros. Le di un hilo. Le dije exactamente dónde jalar. Luego llamé a mi padre. Le dije que sabía todo. Le dije que si no venía a sentarse frente a mí y me explicaba cada decisión que había tomado, la deuda, el matrimonio, las cartas de mi madre, Víctor, todo. Me aseguraría de que tanto él como su hermano entendieran lo que se sentía ver todo lo que habían pasado décadas protegiendo convertirse en cenizas en público, frente exactamente al tipo de personas a las que más querían impresionar. Vino, no dudó, no negoció. Dijo que bien, y vino. Eso me dijo que había estado esperando esa llamada por mucho tiempo. Nos vimos en una cafetería un miércoles gris. Una mesa de la que podía levantarme y salir. Se veía más viejo. Como un hombre que ha cargado algo que estaba a punto de soltarse, quisiera él o no. Le dije que me explicara todo. La deuda, Víctor, el matrimonio, el nombre de mi madre en una carta con el remitente de Víctor, todo. Habló durante casi 1 hora. Me habló de su padre, de cómo Víctor siempre fue el elegido, el que recibía oportunidades, aprobación y capital, mientras Daniel recibía las sobras, y el mensaje claro de que las sobras eran lo que merecía.
Me habló de un arreglo de negocios de 3 décadas atrás que produjo deudas reales y una enemistad que nunca se resolvió. Me dijo que Víctor había conocido a mi madre antes que él, que Daniel se había casado con una mujer que su hermano quería y que Víctor nunca, ni una sola vez, ni un solo año, lo había perdonado. Me dijo que la deuda había empezado a sentirse como una penitencia, que le había debido algo a Víctor de una forma u otra por tanto tiempo que se había convertido en parte de su identidad, parte de la estructura de quién era. Y luego dijo esto. Cuando Víctor llegó con la oferta, no entró en pánico y dijo que sí. Se lo pensó. Consideró el carácter de Víctor. Pensó en lo que su hermano era realmente capaz de hacer. Sopesó la historia entre ellos. Y decidió que era aceptable. Lo miré. ¿Cómo? Sabiendo quién era, sabiendo cuál era la historia, sabiendo exactamente por qué podría Víctor haber querido esto. Mi padre se inclinó hacia adelante y dijo: «Pensé que no te iba a lastimar. Es mi hermano». Me quedé con esa frase. No lo había hecho a ciegas. No había sido un hombre desesperado sin opciones que tomó la única salida disponible. Había emitido un juicio razonado. Había decidido que el deseo de venganza de su hermano tenía límites y que su hija estaba a salvo dentro de esos límites. Me había medido contra su propio alivio, su propia comodidad, su propia deuda de 30 años a un hombre que lo odiaba, y había concluido que yo era una apuesta razonable en ese juego. Había hecho un cálculo fraternal, y yo era la ficha. Me puse de pie. Dejé dinero en la mesa para un café que no había tocado. Salí sin decir otra palabra. No había nada más que decir. Él ya sabía lo que había hecho. Acababa de decirme que lo había hecho conscientemente, que lo había considerado con cuidado y que lo había hecho de todas formas. Ese no es un hombre que cometió un error. Ese es un hombre que tomó una decisión. La historia salió 8 semanas después. Irregularidades financieras. La empresa de Víctor, sus arreglos con partes vinculadas, mi padre listado como beneficiario contratado de maneras que cruzaban varias líneas legales y éticas. Documentos, correspondencia interna, una grabación. La periodista había sido minuciosa y paciente, y la historia tenía todo lo que necesitaba. Víctor fue removido por su directorio 9 días después. 3 procesos legales distintos se abrieron en los siguientes 12. La imagen que había pasado 30 años construyendo, controlada, pulida, irreprochable, se fracturó en público, de la manera específica y violenta en que las cosas se fracturan cuando han estado bajo presión durante mucho tiempo. El derrumbe ocurrió en un evento del directorio, no en algún lugar privado, no calladamente a través de documentos legales, en un salón lleno exactamente con el tipo de personas alrededor de cuya opinión él había construido toda su vida. Me enteré de segunda mano que entró, y el salón ya había leído la historia, y nadie se movió a saludarlo. Víctor Hale, que en toda su vida adulta nunca había entrado a un salón que no dominara, se paró en la entrada de ese salón y entendió lo que había pasado. Lo que yo había hecho, lo que le había costado. No lo perdió todo. Los hombres como Víctor rara vez lo hacen, pero perdió lo que había protegido por encima de todo. La capacidad de entrar a cualquier sala llena de gente poderosa y dominarla. Ese salón desapareció, y él había construido todo su sentido de sí mismo alrededor de ese salón. Mi padre perdió el dinero del acuerdo en una acción de recuperación civil. La casa que había salvado quedó enredada en el caos financiero que siguió. Yo ya me había mudado, meses antes de que saliera la historia. Ya estaba en algún lugar más pequeño, más difícil y completamente mío. Declaré lo que sabía, con precisión, con claridad, con la compostura específica que había aprendido del hombre más controlado de cualquier sala. Víctor me miró una vez, desde el otro lado de una mesa de conferencias durante una declaración. Le sostuve la mirada. Él apartó la vista primero. Mi abogada me lo dijo hacia el final, cuando el análisis forense financiero estaba completo. La deuda original, la que mi padre había descrito como la catástrofe que no le dejó alternativa, había sido construida, fabricada. Durante 18 meses, a través de intermediarios, mediante malos contratos y referencias estratégicas diseñadas para parecer mala suerte, Víctor había guiado callada y metódicamente el negocio de mi padre hacia el colapso.
Él había fabricado la crisis y luego había llegado a nuestra puerta con la solución. Mi padre no había acudido a Víctor en desesperación. Víctor lo había hecho desesperarse, de manera deliberada, con paciencia. A lo largo de 1 año y medio, cuando se lo dije a mi padre, la expresión en su cara fue la cosa más quebrada que he visto en un ser humano. Y le creí. Esa parte, la ingeniería, la fabricación de la ruina, genuinamente no la había sabido. Víctor también lo había usado a él, como mecanismo, como palanca, como algo que doblar hasta que produjera el resultado específico que Víctor había querido desde 1991. Los dos creyeron que tenían el control, ninguno de los dos lo tenía. Y esto es lo que necesito que entiendas, porque he visto cómo reacciona la gente ante la revelación de la ingeniería, y necesito ser precisa. La deuda fabricada hace a Víctor más monstruoso, no hace a mi padre menos culpable. Daniel Carter sabía quién era Víctor. Sabía la historia, sabía la herida. Se sentó con la oferta de Víctor durante semanas, consideró el carácter de su hermano, pensó en lo que un hombre con 30 años de odio sin resolver podría realmente querer, y aún así me entregó. Tomó una decisión cuidadosa y razonada, y la escondió detrás de la palabra necesidad. La ingeniería no lo sorprendió y lo empujó a hacerlo. La ingeniería construyó la situación. Mi padre construyó la excusa. Víctor pasó 30 años construyendo una máquina diseñada para producir un solo resultado. Daniel Carter de rodillas, endeudado, obligado a entregar algo que amaba. Algo que doliera de la manera en que la pérdida de mi madre le había dolido a Víctor. Mi madre fue el comienzo. Se suponía que yo sería el final. 2 hermanos en guerra desde antes de que yo naciera. Una guerra por la herencia, por una mujer, por el tipo de veneno familiar antiguo que nunca abandona la sangre sin importar cuántos años pongas entre tú y él. ¿Y yo? Yo era el instrumento, el movimiento final, lo que ninguno de los dos vio nunca del todo como una persona. Mi padre sigue llamando. Sigue usando la palabra familia como si fuera a significar algo. Dice que pensó que me estaba protegiendo. Dice que no tenía idea de qué tan profunda era la ingeniería. Dice que Víctor los engañó a los dos. Quizás algo de eso sea incluso cierto. Pero también se sentó en esa mesa de cocina rota y hizo su cálculo. Y su cálculo me incluyó a mí. Y cuando le dije que sí, su cara se aflojó de alivio antes de que yo terminara la oración. Un hombre protegiendo a su hija no tiene esa cara. No le contesto las llamadas. Todavía no. Quizás nunca.